ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado, y quiero darle la más cordial bienvenida al secretario general del FMLN, Manuel Flores. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias por la invitación, dándole siempre gracias a Dios por cada día y saludarlo a usted que sintoniza este importantísimo programa de todos los días. Una noticia que ha despertado muchas inquietudes es precisamente esta surgida en el Tribunal Supremo Electoral, donde se habla de despido de más empleados tras estos nuevos acuerdos que se hacen entre magistrados. Me gustaría conocer desde la perspectiva cómo lo está viendo esto el partido y si en el caso muy en particular la opinión de estos despidos y cómo pueden afectar el funcionamiento de la institución, especialmente en cuanto a un tema tan sensible que se ve desde la perspectiva de ustedes como partido, que es el registro electoral y el tema de la auditoría interna particularmente, Manuel. Claro, hay tantos cuestionamientos, especialmente con el tribunal anterior, que no dio cuentas claras de las situaciones electorales que pasamos. Y precisamente lo que uno lee todos los días son despidos, despidos, despidos y no opciones de empleo para la gente. Pues ayer me di cuenta de esta situación, de un listado de casi más de 25 personas, técnicos, muchos con una gran experiencia acumulada por años, y lo que uno pues está viendo son cosas de inestabilidad laboral. Creo que las nuevas autoridades deben de dar precisamente una respuesta a lo que está sucediendo, porque el tribunal es un órgano colegiado, no pertenece a nadie, y creo que en esta parte lo que se debe de estar preparando son los mecanismos para las próximas elecciones y que no ocurran los fallos correspondientes. Sí. Ya los fallos correspondientes, o sea, que dar un parte de lo que está grandes pasando, inversiones que nos sirvieron. Dar un parte de lo que está pasando y de cómo recibieron la institución. ¿A eso se refiere? A eso me refiero. ¿Cómo recibieron la institución? Los cuestionamientos respecto a las empresas que se contrataron del voto electrónico, que fue un fracaso. Los graves señalamientos, digamos, de fraude electoral. Eso quisiera que dieran, pero despidiendo gente que precisamente son los que conocen esos mecanismos. Los técnicos, asesores, que son un listado bastante grande, que son los que tienen esa información, está siendo despedido. A ver, puntualmente quizás, o siendo pragmático con el tema, el magistrado que representa o que fue designado precisamente por la partida de su partido, el FMLN, valga la redundancia, ¿votó en contra o a favor de estos despidos? Yo creo que aún no ha existido una decisión, porque aún no aparecen los listados de los despedidos, ni creo que haya habido votación todavía. En todo caso, hay que analizar uno por uno los temas, no solamente en el tribunal, en todas partes están despidiendo maestros, médicos, enfermeras. Creo que no es correcto estar haciendo las cosas alborotadas solo para poner a sus activistas dentro de esas plazas. Eso es lo que ¿El partido no tiene informe del representante si ha votado o no votado? Claro que sí. Claro, los representantes que nosotros propusimos son del partido. O sea, claro, el partido propone, ¿verdad? Sí. A su representante. Por supuesto, pero no saben si votó en contra de o a favor de estos despidos. Todavía no tenemos el informe. Precisamente yo ahora voy a hablar con los magistrados, ¿verdad? Porque todos votan, ¿verdad? Los 10 tienen derecho según la ley, ¿verdad? Según la ley. Esta información, bueno, recogemos un poco esta información consignada, no sé si producción me puede ayudar a respaldar un poco de la noticia esta que se manejó en medios locales, en donde se hablaba precisamente de que por lo menos la última fueron 29 empleados de la institución despedidos precisamente por este órgano colegiado, según ahí planteaba, por votos emitidos por las, digamos, por, en este caso, los miembros del ente colegiado. Claro, eso era el listado inicial. Ahí está, esa es, por ejemplo, la información que consigna la prensa gráfica, corríjame, producción. Sí, ahí está la noticia, correcto. El tribunal acuerda solicitar 29 nuevas renuncias, o sea, a algunos les están pidiendo renuncia, a otros les están despidiendo. Sí. Y por supuesto que el listado inicial eran 29, creo que se ha reducido a 25. Porque hay algunos casos ahí que, bueno, la misma gente que trabaja informa, ¿no? Que hay algunos casos de allegados a ciertos organismos de gobierno, cheros, ¿verdad? Que ya los están recuperando, este sí, este no, porque a veces las negociaciones entre ellos son así. No me toques y no te toco, pero claro, la votación está 4-1, porque el magistrado nuestro tiene criterio, pues.
tiene criterio propio. Y eso es lo que hemos hablado con los representantes nuestros, que tengan un criterio profesional, técnico y propio. Porque en este caso, ¿de qué sirve pues llegar a hacer nada pues y solo a humillarse? Nosotros no. Debemos de tener siempre un criterio claro de lo que está ocurriendo, aunque estemos en minoría. Eso es precisamente porque no siempre la mayoría en este caso tiene la verdad, porque están despidiendo gente. Ok, una aclaración, ese titular es del periódico Diario El Mundo, ¿no? Para dejarlo bien exactamente en claro, perdón, ahí está haciendo la corroboración. ¿Son despidos políticos estos? ¿Por motivaciones políticas? Me imagino. Aunque es una institución, obviamente. No debería de existir despidos por ningún caso político. No decirlo, no pensarlo es demasiado ingenuo. Claro. Decir que el tribunal no es una institución política, ¿no? O sea que aquí solamente los de un partido tienen derecho y los de otros no. La Constitución le da el derecho al trabajo a todos por igual. Entonces, ¿por qué razón no les hacen los estudios técnicos a cada puesto? Ahí va a llegar gente que no tiene conocimiento sobre asuntos electorales. Y para estarlos capacitando y gastando dinero para prepararlos, creo que es un despilfarro de los fondos del Estado, en fin, de lo que la gente paga de sus impuestos. Y allí van de todo tipo de técnicos, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de solamente que entraron por un partido, porque el tribunal, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados entran a propuesta de los 3 primeros partidos y 2 magistrados a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, pues vamos a esperar el resultado de este día. Me imagino que este día iban a votar los despidos y la posición de nuestro magistrado, pues más o menos la hemos tocado un poco, pero breve por los tiempos de cada uno de nosotros. Ahí están los nombres, por cierto, gracias, producción. Ahí estamos. De alguna manera, ¿cuál es el propósito del abordaje de este tema? Sobre todo cuando se trata de ver, digamos, a manera de proyección, la consolidación de un proyecto electoral. Aquí los tiempos son muy cortos y, claro, se necesita de una institución muy fuerte, sólida, y que de alguna manera garantice un proceso de elección de cargos públicos como es el Tribunal Supremo Electoral. Ahí podemos apreciar, gracias producción por, digamos, esta información de ver qué es lo que está pasando y qué mejor y propicia la ocasión con usted como secretario general del partido para conocer su opinión al respecto. No, por supuesto, es un tema bastante interesante. Tuviste el listado, sí. No eran 29, eran 25 y porque hay otros 4 que lo sacaron pues porque están renegociándose. Entonces, en este sentido, lo que yo dije en un principio, el tribunal debe de comenzar a trabajar técnicamente, no políticamente, técnicamente, para que las decisiones se tomen apegadas primero a la Constitución y segundo pues al Código Electoral. Y en ese caso lo que se está viendo pues es una venganza, una limpieza de personal con una gran experiencia, independientemente de su pensamiento político. Creo que el país necesita todavía un diálogo interno de lo que significa gobernar, porque aquí no es de llegar a apartar al que no es de tu partido. El país está en una crisis económica muy severa, muy grave, endeudado hasta la coronilla. No hay, digamos, señales de recuperación económica, aunque digan lo contrario, aunque los números los quieran inflar o sacar algunas, algunos mecanismos publicitarios, la situación está bien grave. Y además, pues, los temas de salud, educación, que deben de preocuparnos a los salvadoreños y salvadoreñas que aquí vivimos, pues. Pero también respecto al tema de la democracia, el tema de poner las cosas claras en materia electoral, hay que darle certeza al votante, certeza al votante, que somos todos y todas los que tenemos derecho a ejercer esa, digamos, esa situación. Pero ahora uno está leyendo que el tribunal van a despedir gente sí o sí. Y por supuesto que la posición de nuestro magistrado debe de ser que se lea cada una de las situaciones personales, la capacidad que tengan. No solamente quitarlos, ¿por qué? Pues porque llega alguien y porque tienen 4 votos y los van a quitar y ya estuvo y ponemos a quien sea. No se trata de eso. Por eso nuestro país debe de tener un diálogo permanente, porque lo que se necesita son las personas técnicas adecuadas en los cargos. Si no, no se camina. Ok, tengo una pregunta acá, don Manuel, me dice un televidente, ¿cómo califica tu invitado este silencio de las autoridades? ¿Poco transparente o verdaderamente es así el trabajo en el tribunal? Pregunta. Lo que sucede es que el tribunal es un órgano colegiado, ¿verdad? Ahí nadie es dueño de nada.
pero empoderarse de lugares donde no les corresponde es una situación bastante complicada. Lógicamente, lo primero que hay que dar es una conferencia. Tuvieron que haber dado conferencia a los magistrados. Así encontramos el tribunal. Esta es la situación del tribunal. Así nos hemos distribuido el edificio. Aquí están los magistrados, porque son 5 magistrados propietarios y 5 suplentes, con las mismas cualidades y los mismos, digamos, responsabilidades. La diferencia es que uno es presidente y los demás no. Sí, pero, y ahí están los votos. Ahí están los votos. Quizás el televidente, y me parece muy atinada la pregunta, porque también es muy recurrente escuchar que tras haber asumido las riendas de su partido, usted dice trabajar con transparencia, ¿no? Es que así tiene que ser. Okay. Entonces, así por eso lo preguntaba, ¿no? Así es. Digo, concatenando un poco la pregunta de El Salvador y Costa Rica acuerdan formar una Liga de Naciones en materia de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto? No, cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la población, bienvenida. Ojalá den los resultados y no solamente sean anuncios publicitarios, porque de anuncios publicitarios estamos cansados, ¿verdad? De decir vamos a hacer tal cosa y no se hace. Ojalá que estas perspectivas entre los dos presidentes, pues, sea algo en perspectiva positiva hacia el futuro de nuestras naciones. Creo que no se debe de andar apartando países. Las relaciones deben ser con el mundo entero, de todo tipo, diplomáticas, comerciales, estratégicas, pero con el mundo entero. Y en ese caso creo que El Salvador no necesita estar apartando, necesita involucrarse con todos los países del mundo, sin excepción. Aquí el país debe de tener una visión propia. Y si se está precisamente perfilando una estructura que ya existió hace tiempos, en Europa existió este tipo de organización precisamente cuando había crisis económica e incluso de identidad, porque recordemos que los países actuales, Ernesto, no son los países que existieron hace 200 o 300 años. Muchos han sido colonias, otros han sido países que han nacido de las divisiones provocadas por las potencias. Otros fueron reorganizados y después fueron separados, como en el caso de Yugoslavia, Checoslovaquia y otros países como Eritrea y Etiopía, que antes eran un solo país. Entonces se trata hoy de conocer realmente cuál es la posición de los dos países que firmaron el día de ayer. Por supuesto, de que la población debe conocer de qué se trata. Ojalá no vayan tampoco a engavetar 7 años la información y que la gente no sepa de qué se trata, pues ese tratado. Ok, esta gira obviamente concurre varios aspectos que se han sido bajo un acuerdo o convenios, entre ellos la condecoración del presidente en el ejercicio de ser un modelo, ahora según el gobierno de Costa Rica, en materia de seguridad. Me gustaría un poco en detalle ver otros aspectos elementales que se pueden dar en esta visita y también vamos a irnos al norte a conocer desde su perspectiva y como un hombre muy cercano a China, ¿qué piensa de este nuevo, digamos, ejercicio electoral que ha dado como resultado la llegada del presidente Trump como presidente de los Estados Unidos? Quiero conocer su opinión, voy a la pausa, no nos cambie, regresamos 7:16. Quédese con nosotros, regresamos en cuestión de segundos. Donde la palabra es calidad. Y esa palabra de calidad siempre suena a esta hora de la mañana, donde le invitamos a usted y sobre todo para decirle que es buena hora para una taza de café y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya les invito a que disfruten de una buena taza de café y qué mejor con calidad rico. Y continuamos también nuestra conversación con Manuel Flores, él es el secretario general del partido FMLN y le decía de que tiene sus valoraciones en cuanto al tema de la seguridad y que ha sido fruto de una gira que el presidente Nayib Bukele ha hecho a Costa Rica, en donde también, entre otros aspectos relacionados con el convenio, se centró en el tema de la condecoración por los esfuerzos en materia de seguridad, también el tema de la ayuda hacia Costa Rica también, que ha sufrido situaciones de desastre a raíz de unos temporales que ha tenido, en fin. Aquí había una pregunta que me gustaría trasladársela también, y perdón, relacionada con el tema del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué no hay iniciativa de ustedes, dice, como partido y representantes en el tribunal? Ernesto me dice, ¿puede el FMLN evitar que se den ese tipo de vicios a raíz de los despidos por separando la función administrativa y técnica que puede tener, jurídica y técnica que puede tener, dice, una institución como el tribunal? Es muy interesante. Claro, por supuesto, ¿no? Que ese es el deber ser de los magistrados. Y debería evitarse ese tipo de problemas. Es el deber ser. Deben de estar conscientes que los magistrados electos no son dueños del tribunal. Están para llevar precisamente en buena lid el desarrollo de las elecciones, porque el tribunal es para eso.
para organizar las elecciones. No es para otra cosa, es para organizar las elecciones. Y además, pues, creo que es importante ese comentario. Y es precisamente lo que hemos abordado con los magistrados. Y voy a tomarle la palabra y voy a pedir a nuestros magistrados también que hagan esa propuesta, porque lamentablemente no tenemos diputados. Separación de funciones. Claro, que también debería ser el trabajo en la Asamblea Legislativa, a través de reglamentos claros sobre el funcionamiento de las entidades de gobierno, porque las entidades de gobierno, cualquiera que sea, o las autónomas, no pertenecen a ningún partido político. Algunos han abusado de sus cargos precisamente porque no entienden el papel fundamental de un empleado y de un funcionario. Ante eso, realmente hay que ver cuál es el papel jurídico y cuál es el papel lógico de cada uno de los magistrados, hasta dónde llegan sus funciones. Pero comenzar a querer despedir gente porque no piensa igual que yo o porque realmente me pueden estorbar, no es un pensamiento democrático ni correcto. Eso es hacer una cosa y afuera hablar lo contrario, de decir que las cosas acá están caminando de manera perfecta o de que aquí no hay atropellos a ningún estilo democrático. Yo creo que sí, debemos de ser más claros en este sentido. No solamente en el tribunal, sino también en el magisterio. La gente que marcha y la despiden por marchar. ¿De qué se trata entonces? De no estar claro lo que significa gobernar y de lo que no está claro lo que significa disentir. Los partidos políticos somos entes legales en el país. La Constitución nos avala existir, luchar, trabajar, organizarnos, crecer. Por eso el tribunal, Ernesto, propone en los 3 primeros partidos a sus candidatos. Así dice la Constitución. Mientras no la reformen, porque pueden reformar, las cosas siguen así. Y la Corte Suprema, pues propone los otros 2. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros magistrados, los 2 magistrados, están estudiando caso por caso. Lógicamente, en algunos casos deben de estar conscientes de la votación que está ocurriendo en el tribunal. El de Arena plegado por completo. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué razón? Entonces si tiene informe, entonces si hay información de cómo está trabajando. Las mismas redes, los mismos medios tienen información porque la misma gente lo dice. No sé qué mecanismos utiliza. Ok, oficialmente ¿verdad? No tiene el parte de cómo está, pero sí lo que usted conoce. Okay. Oficialmente no hay ninguna información. Que debería, pues, para mí es más... Las sesiones del tribunal deberían de ser públicas, ¿verdad? Deberían ser públicas, así como las sesiones de los consejos municipales, porque prometieron en campaña hacer públicas las sesiones, lo prometieron los candidatos, ahora alcaldes, ser públicas las sesiones y ninguna es pública, ninguna. Entonces, así debe de ser, para que la población que es la que vota y la que paga los salarios de cada funcionario, sepa de qué se está tratando el debate. Eso es lo correcto en un país democrático, pero en un país donde realmente los espacios están cerrados, se dice una cosa y se explica otra. Es la realidad. Por eso creo que el tribunal, les vamos a dar el beneficio de la duda, pero denos el informe de la gestión pasada, porque el fracaso que se dio respecto a la votación electrónica y especialmente en el exterior, nos dice mucho, mucho del fracaso que tuvimos en las elecciones pasadas. Bueno, aquí me preguntan si usted entonces valora que el tema de la seguridad en el país ha mejorado y por lo cual merece todo el reconocimiento del país. Lo que sucede es que yo toda la vida lo he mencionado. La seguridad la población la percibe mejor y es así. Las inversiones que se han hecho son enormes y también los cuestionamientos deben de aceptarlos, pero se molestan. Tanto la gente de gobierno como los defensores se molestan cuando uno hace una crítica. Por ejemplo, ¿cuántos inocentes capturados? ¡Miles! Pues que den respuesta, que los liberen, que les hagan juicios rápidos. Pero hay algunos que tienen años. Es más, con cartas de libertad no los dejan, valga la redundancia, libre. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón entonces? 5 títulos le hubieran dado, pues, si no estuvieran capturados inocentes o gente fallecida en las cárceles. O persecución, porque es real. Lógicamente, el tema de seguridad también hay cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos. ¿Por qué se molestan por los cuestionamientos? ¿Por qué se molestan? Deben aceptar los cuestionamientos, porque no son dueños de la verdad. Bueno, de hecho hay una pregunta acá que formulan también. El gobierno le otorga el reconocimiento
pero la Corte Suprema de Costa Rica no pudo reunirse. Ni la Asamblea Legislativa. Sí, que la Corte y la Asamblea de Costa Rica no se reunieron con el presidente. ¿Qué piensa? Pregunta. No, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la Corte Suprema no recibió al presidente? ¿Por qué? Esa es la pregunta. 2 de los 3 órganos del Estado en Costa Rica no lo recibieron. Entonces, creo que eso es parte también de los cuestionamientos normales, pues, y además con derecho, como salvadoreños, de cuestionarnos, ¿no? Nadie está cuestionando el reconocimiento que se le dio, ¿verdad? La orden presidente Mora. Recordemos que el presidente Mora, pues, falleció ya por 1854, un año antes de la invasión de William Walker, y que precisamente fue el presidente Mora siguiente el que enfrentó a William Walker, donde participaron héroes como Ramón Belloso, Florencio Satruch de Honduras, José Dolores Estrada, y prácticamente eso es lo que tuvieron que haber discutido en Costa Rica, ¿verdad? Eso. Y si están hablando de la Liga, ¿cómo le llamaron ellos? Liga de Naciones por la Seguridad. Tienen que verse en el espejo del siguiente presidente Mora, antiintervencionista. Tuvieron que haberse visto en la figura del general Satruch, del general Estrada. En esas figuras tienen que verse para crear naciones independientes y que no estén recibiendo lineamientos de potencia. Okay. Así debe ser. Voy a correr en el tiempo para conocer sus impresiones con este nuevo mandato que va a asumir el presidente Trump en los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? Pues allí lo que hubo es pugna de poderes, poderosos contra poderosos, ¿Sí? Globalistas contra nacionalistas, así le diría yo, porque los globalistas perdieron, aquellos apoyados por Mark Zuckerberg, por Jeff Bezos, creo que es el dueño de Amazon, y de poderosos, allí no estaba Juan Pérez contra la Nialicha, no, eran poderosos contra poderosos. Lógicamente, Elon Musk, así se pronuncia, sí, ¿no? Elon Musk, sí. Ahora va a ser parte, creo, del gabinete. Marco Rubio, imagínate, va a ser el canciller. Canciller, Ajá, un férreo anticomunista. Desde ya sabemos la línea que traen. Y respecto, ¿verdad?, al tema, quiero aprovechar el tema de la donación que se hizo a Costa Rica, ¿verdad? No se cuestiona, pero ojalá también así hubiera sido con Cuba, porque Cuba fue devastada por huracanes y por ciclones y hoy por un pequeño terremoto que afectó cierta parte de Cuba. Ojalá el gobierno hubiera destinado medicamentos y comida para Cuba, porque ese pueblo está necesitando respaldo. No me opongo al tema del apoyo a Costa Rica, ni tampoco el haber ofrecido ayuda a España, pero Cuba necesita más que esos países en este momento. Y el llamado es que le hago, el gobierno tiene esa posibilidad, envíe medicamentos, envíe personal a Cuba, ese país lo necesita, tenemos relaciones diplomáticas, y en este caso creo que lo que va a ocurrir con Trump es endurecimiento del bloqueo contra Cuba. La visión clara hacia China va a cambiar. Recordemos que en este papel China tiene de los 10 empresas productoras de vehículos eléctricos e híbridos más grandes del mundo, 6 son chinos, de los cuales BYD es la mayor, la segunda es Tesla. Entonces, ¿de quién es Tesla? Lógicamente, las políticas hacia China van a ser duras. Ok, interesante. Van a ser duras. Detengámonos un poquito ahí en esa parte. Estas relaciones muy cercanas que tiene el gobierno salvadoreño con China podrían, a partir de este nuevo escenario, con Trump en la presidencia de los Estados Unidos, ¿podrían tener algún impacto? No deberían, porque las relaciones son soberanas. Okay. Las relaciones entre los países son soberanas. Y aquí no debería existir ni siquiera una balanza, o nos vamos con China, nos vamos con Rusia, nos vamos con Estados Unidos. Las relaciones deben de ser con el mundo entero, independientemente de quién gane. Si ganaban los demócratas, si ganaban los republicanos. El país debe de mantener siempre una política soberanista. Y en ese caso, los chinos lo que están haciendo en nuestro país, al igual que en Nicaragua, donde están construyendo más de 15,000 viviendas y carreteras, y reconstruyendo 3,000 escuelas en Honduras, que eso fue el acuerdo firmado, pues lo que están cumpliendo es su palabra firmada cada vez que establecen los vínculos diplomáticos. Por eso creo que no es necesario estar ni siquiera debatiendo o con China o con Estados Unidos, pues con ambos. Si el país necesita apoyo de todo el mundo, estamos en una situación económica que se necesita inversión extranjera, no hay, de verdad no existe, mucha gente se está yendo para Estados Unidos, 340 y pico de mil en los últimos 4 años.
¿Qué ha pasado entonces? Por eso creo que esta política, y mucha gente apocalíptica está hablando de que hay que romper con China, de que hay que acercarse más a Estados Unidos, que Donald Trump es amigo. No es amigo de nadie. A ellos son los intereses los que los mueven. No hay amistades. Claro. Nos dijeron que éramos un hoyo, ya saben de qué. No, no se trata así a un país. Por muy poderosos que sean, nosotros también merecemos respeto como nación. A ver, de alguna manera este tema también traza un eje importante que tiene que ver con no solo las relaciones, sino que también con la población migrante, sobre todo porque el discurso en el que se sustentó la mayor parte de la campaña electoral estuvo, digamos, muy presente el tema, ¿no? Claro. ¿Cómo ve usted en el caso muy en particular, así ya para finalizar, este tema de la diáspora y sobre todo también de los salvadoreños que están de forma irregular allá? ¿Teme a un despido masivo que puede haber deportación masiva? Porque precisamente esa fue la retórica de Trump. El ser antiinmigrante, porque andaba buscando el voto blanco. E incluso muchos latinos ya con ciudadanía estadounidense votaron en contra de sus propios compatriotas. Eso es triste, pues, salvadoreños votando por Trump en contra de sus compatriotas e incluso manifestando que hay que echarlo, hay que echarlo. Eso es la pérdida de valores en el capitalismo, muchos no lo entienden todavía. La pérdida de la solidaridad, la empatía, la historia, la mística, eso se ha perdido. Y por supuesto que ojalá Trump no cumpla su promesa, porque va a ser triste que regresen miles de compatriotas en un país donde todavía no hay condiciones, no existen condiciones, no hay empleo, por eso la gente se sigue yendo. Hay miles de compatriotas en la frontera sur de Estados Unidos con México, no pasaron, es una tristeza. Y hay miles de compatriotas sin documentos, ojalá no cumpla la amenaza de quitar el TPS, porque eso sería grave. El tiempo se nos fue, Manuel, le agradezco mucho que nos haya acompañado, conocer su punto de vista con estos tres temas que era, de acuerdo a nuestra agenda, poderlo desarrollar y conocer su punto de vista. No, gracias. Te agradezco mucho la visita. Gracias por la invitación. Gracias. Y aquí estamos a la orden suya. Gracias. Cuando regresemos, vamos a ver desde otra perspectiva estos temas también. Estará con nosotros el politólogo